Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bello grupo edificado de la palabra. Les saluda su hermana Noemí Hinojosa desde Tijuana, México. Y doy gracias a Dios por permitirme estar otra vez delante de ustedes, mis amados hermanos, exponiendo este bello mensaje de hoy. Pero antes de iniciar, mis amados hermanos, me gustaría que hiciéramos una oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Santo Dios, en esta mañana, Padre bendito, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido la vida y la salud. Gracias, Padre bendito, porque hoy, Padre, estaremos hablando de un mensaje hermoso. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a esta servidora tuya, que tu Santo Espíritu me guíe, Padre, y que todo lo que se vaya a hablar, Padre, sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanas y hermanos que escucharán este bello mensaje. Yo te pido, Padre bendito, que nos hagas buenos oidores de tu palabra, pero mejores hacedores de ella. Que todo, Padre, lo que veamos lo pongamos por obra, Padre, y que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas también a cada persona nueva que va a estar escuchando tu mensaje, que tú abras su corazón, Padre, y que esta palabra, Señor, llegue hasta ellos. Gracias, te lo pongo todo esto, ¿no?, en las manos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y hoy vamos a ver, empezamos con 1 Timoteo, una epístola pastoral. Es la primera semana de las epístolas con el subtema falsos y verdaderos maestros en iglesia. Y el tema de hoy, mis amados hermanos, se titula El testimonio de un verdadero ministro. Tenemos como lectura bíblica 1 de Timoteo del 1, capítulo 1, 12 al 17, y dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y tenemos como introducción, mis amados hermanos, dice que este pasaje es un contraste con el anterior, que fue 1 Timoteo 1, 3 al 11, presentando un fuerte contraste entre el verdadero ministro y los falsos maestros. Estos versículos abarcan el testimonio de Pablo, quien fue un verdadero ministro. Los versículos ofrecen un agudo contraste con aquellos que eran falsos maestros, y este es un pasaje que todo ministro y maestro de la iglesia debería tener en cuenta. Y vamos a ver, hermanos, 3 puntos muy importantes, ¿verdad?, sobre este pasaje de 1 Timoteo. El primero es que Jesucristo lo puso en el ministerio. El punto número 2 es que Cristo lo salvó. Y el punto número 3, que Cristo debe ser alabado. Jesucristo pone el verdadero ministro en el ministerio. Este es un hecho crucial. Pablo dice que él no se hizo a sí mismo ministro, ni que otras personas lo escogieron para ello. Él no escogió el ministerio porque creyera que era una buena profesión, ni porque las personas creían que él sería un buen ministro. Él estaba en el ministerio por una única razón: Jesucristo lo había escogido y puesto en el ministerio. La palabra, hermanos de Jesucristo, que fortaleció a Pablo, en griego es endunamo, que significa fortalecer y dar poder. El poder del ministerio de Pablo venía de Cristo. Cristo le dio la fuerza para ministrar.
Cristo mismo puso a Pablo en el ministerio. Así Cristo mismo lo fortalecía y vestía de poder para el ministerio. Ninguna persona, hermanos, tiene poder para hacer guerra espiritual. Ninguna persona puede penetrar el espíritu de otras personas. Si una persona va a ministrar a otras, debe estar facultada por Cristo, ya que solamente Él puede penetrar el espíritu de otras personas. Así que el ministerio debe poseer el poder de Cristo. Ninguna persona puede llevar adelante un ministerio exitoso, hermanos, con sus propias fuerzas. Y lo estamos viendo aquí. No, si va a ser un ministerio que verdaderamente alcance a las personas para Cristo y las libre del pecado, la muerte y el juicio que vendrá. Solamente Cristo puede hacer esto, ¿verdad? Y esta es la razón por la cual el ministro debe ser capacitado por Cristo y debe ministrar en la fuerza y el poder de Cristo. Una persona que esté en el ministerio, porque lo haya escogido como profesión o porque las personas pensaron, hermanos, que sería un buen ministro, un buen servidor, un buen siervo, solo está sirviendo a la religión humana. Y por supuesto, un ministro humano, uno que ministra solo según sus fuerzas humanas. Y vimos acá, atrás, en este pasaje, que Pablo no se puso, hermanos. Pablo no escogió, lo escogió Cristo, y no por las fuerzas de Pablo, y no porque él quisiera, ni por cómo hablara, ¿verdad? No, Cristo lo escogió. No, sigue diciendo que si sería por nuestras fuerzas, pues no sería solamente todo humano, ¿verdad? Hace algún bien mediante el desarrollo social y emocional, pero hace mucho daño, ya que a las personas las lleva a una seguridad falsa. Recordemos, mis amados hermanos, lo que dice Juan 15:16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo daré. Aquí, mis amados hermanos, lo que nos está diciendo este hermoso pasaje es que Jesús es quien toma la iniciativa de elegir a sus discípulos, no por méritos propios, sino por un propósito, hermanos. Y ese propósito es dar fruto perdurable. Esta elección implica una misión activa, ¿verdad? Para reflejar su amor y carácter, lo que resulta de una vida fructífera y oraciones contestadas. Así que, mis amados hermanos, nosotros no podemos escogernos, ¿verdad? Y aunque quisiéramos nosotros estar allí o que nos escojan, recordemos que si no es por Cristo, ¿verdad?, no va a llevar buen fruto. También primera de Timoteo 1:12, ¿verdad?, lo que leíamos, que dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cristo Jesús también halló digno de confianza, ¿verdad? Este es un pensamiento maravilloso, el que Cristo nos halle dignos de confianza. Él confía en que nosotros, ¿verdad?, seremos fieles, y en última instancia sabe que le seremos fieles. Esta es una de las razones por la que Él nos escoge y coloca en el ministerio, porque nos halla dignos. No importa, mis amados hermanos, cuán bajo caiga un ministro o un siervo, debe siempre recordar que Cristo Jesús lo tiene por fiel. Cristo sabe que el ministro de Cristo se levantará y comenzará a servirle con fervor renovado. Esta es la razón por la que Cristo llama al ministro, porque en última instancia el ministro será fiel. Pero ¿cómo sabemos esto, mis amados hermanos? Por el perdón, el poder y la fidelidad de Cristo. Por tanto, todo ministro o siervo que ha caído tiene que levantarse, buscar el perdón de Cristo y comenzar a caminar nuevamente en la fortaleza y el poder que solo Cristo da.
Algunas veces, humanamente hablando, ¿verdad? Perdonamos a un hombre que ha cometido un error o que ha caído o que ha faltado o que ha sido culpable de algún pecado, pero dejamos bien claro que debido a su pasado nos resulta imposible, ¿verdad?, volver a confiarle alguna responsabilidad. Sin embargo, Cristo no solo habla, ¿verdad?, perdonando a Pablo, sino que le había encomendado para que hiciera su obra. El hombre que había sido perseguidor de Cristo había sido convertido en embajador de Cristo. Dice Primera de Tesalonicenses 2:4 al 5, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Qué pasa, mis amados hermanos, cuando sabemos el pasado de alguna persona, verdad? O por todo lo que hace, como que desconfiamos de él, como que no le tenemos confianza, como que no queremos, ¿verdad?, darle algún ministerio o creerle, mis amados hermanos. Pero sin embargo, aquí nos dice que Cristo no solo había perdonado a Pablo, sino que le había encomendado para que hiciera su obra. Y sabemos, hermanos, sabemos, ¿verdad?, lo que Pablo hacía. Dice que Cristo Jesús perdonó sus terribles pecados. Pablo, ¿verdad?, menciona aquí estos 3 terribles pecados de los que había sido culpable, y lo vemos en el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Porque lo que hice por ignorancia, lo hice por ignorancia e incredulidad. Y dice que blasfemó Pablo, había insultado, vituperiado, maldecido y ofendido el nombre de Cristo. También fue perseguidor, hermanos. Estaba tan enojado con Cristo que se había propuesto barrer el nombre del Señor de la faz de la tierra. Por tanto, estaba en contra de todos los creyentes, habiéndose propuesto destruirlos a todos. También dice que fue injuriador. Dice que insolente, tratar y usar a otros vengativamente, violento, y todavía disfrutaba, hermanos, de lo que hacía. Pero sin embargo, a pesar de toda esta maldad, Dios tuvo misericordia de Pablo, hermanos. Pablo no sabía que Cristo era realmente el verdadero Mesías. Pensaba que conocía a Dios y que su religión era la verdadera. Y él sentía, hermanos, que cualquier religión que estuviera en contra de la suya debía ser eliminada. Es por eso, hermanos, que habla que él ignoraba, era un ignorante, no conocía y no sabía. Él pensaba que lo que él tenía en su desconocimiento era la realidad, ¿verdad? Sentía que cualquier religión que estuviera en contra de la suya debería ser eliminada. Es por eso que cuando Pablo atacó a Cristo y a sus seguidores, lo hizo en ignorancia e incredulidad. Él sencillamente no creía que Jesucristo, hermanos, pudiera ser el Mesías. El punto, hermanos, principal aquí es que Dios tuvo misericordia de Pablo. Él tuvo piedad de Pablo a pesar de sus terribles pecados. Dice Tito 3, 4 al 7. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 16. Y Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Dios
Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras, hermanos, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. Amén. Qué hermoso, hermanos, que el Señor no mira nuestro pasado, el Señor no mira lo que hacemos, el Señor ve nuestro corazón. Y dice aquí que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. También vemos, hermanos, que Cristo Jesús derramó su gracia sobre Pablo. Recordemos que gracia, hermanos, es el favor y las bendiciones inmerecidas de parte de nuestro Dios. Cristo favoreció a Pablo aún, hermanos, cuando no lo merecía. Cristo bendijo a Pablo aún también cuando no lo merecía. Cristo produjo fe en Pablo, hermanos. Fe para creer, confiar y servir y seguir sirviendo a pesar de las pruebas, los problemas o el agotamiento. Recordemos, mis amados hermanos, que Pablo sufrió, que Pablo fue azotado, encarcelado, él sabía vivir en la pobreza, en la abundancia. Entonces Cristo produjo esa fe en Pablo, mis amados hermanos, y Cristo produjo amor también en Pablo, amor para alcanzar y hacer todo lo que estaba a su alcance por las personas, aun cuando éstas le rechazaban, ridiculizaban, abusaban de él y le perseguían. Así que, mis amados hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que ver y que aprender de lo que Pablo padeció. Todo lo que él fue, mis amados hermanos, ¿verdad? Todo lo que él hizo para el Señor, él miró lo que él tenía en su corazón y vio en él a ese siervo fiel, hermanos, a ese seguidor, a ese siervo que iba a trabajar para él. Pero también, mis amados hermanos, dice aquí, por la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo, Timoteo 1:14. Así es que, mis amados hermanos, también, ¿verdad?, Jesucristo salva al verdadero ministro. En estos dos versículos se desarrollan 3 puntos significativos, mis amados hermanos. 15 y 16 de Primera de Timoteo dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que su Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Estos dos versículos se desarrollan 3 puntos significativos. El primero es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es una afirmación, hermanos, fidedigna. Es un verdadero mensaje en el que podemos nosotros confiar, y este glorioso mensaje es digno de que todos lo recibamos, hermanos. Ninguna persona debe rechazar o ignorar el mensaje, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo verdaderamente, mis amados hermanos, dejó el mundo o dimensión espiritual para venir a este mundo físico, para salvar a todo el ser humano. Él estaba con su Padre, pero aún así vino, hermanos, vino a esta tierra a darnos vida eterna y salvación, ¿verdad? Nos salva del pecado, la muerte y el juicio venidero. No importa, mis amados hermanos, cuán pecadora sea la persona. No importa cuán grandes sean o sean los pecados que hayas cometido. Cristo Jesús vino para salvarte. Y esa persona, hermanos,
puede ser salva. Por eso dice que Pablo es el primero, ¿verdad, mis hermanos? Porque él se pone como ese ejemplo por todo lo que él había cometido y Cristo Jesús posó sus ojos en él. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que todo verdadero ministro o siervo ha sido salvado por Cristo. O de lo contrario, ¿verdad? No es un verdadero ministro. Sin importar, mis amados hermanos, cuán terrible haya sido su pecado, Cristo puede colocarlo en el ministerio. No importa su pasado, mi hermano. No importa lo que hiciste. No importa. Dice su palabra que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los convertirá en blanca lana. Solamente, mi amado hermano, búscale. Si Él te está llamando, acéptale, mi amado hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, 16 al 17. Cristo ahora ha salvado al primero de los pecadores. Los peores pecados en el mundo son los pecados de blasfemia. Llenarse de ira y malicia contra Cristo, maldecir y blasfemar su nombre con amargada hostilidad, perseguir a los creyentes, hermanos, tratar de eliminarlos de la faz de la tierra, injuriar a los creyentes, ser brutal y violento contra los creyentes y disfrutarlo. Pablo había sido todo esto, hermanos, y ya lo vimos. Pero qué maravillosa verdad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y lo vimos en el pasaje, ¿verdad?, de Juan 3:16. Y dice que Pablo era el primero de los pecadores. Así que Cristo Jesús había venido para salvarlo. Él, hermano, se pone como ese ejemplo de que el Jesucristo te puede salvar. Si Él, haciendo lo que hizo, hermanos, Jesucristo lo perdonó. Jesucristo lo llamó y lo puso en un ministerio, hermanos, ¿verdad? Porque dice ahí que halló gracia delante de Él. Cristo salva a cualquiera, hermanos, que confiesa que es pecador y que necesita ser salvo. Cualquier pecador que verdaderamente confiesa y se arrepiente de sus pecados, hermanos, no importa, hermano, lo que hayas hecho, ni cuán terrible fuera tu pecado. Si la persona lo confiesa, si lo confesamos, ¿verdad?, y se vuelve de ese pecado, Cristo le salvará. Porque Cristo Jesús vino a salvar a todo el pecador. Este fue el propósito por el que Él vino al mundo. El ministro debe estar consciente de que es tan pecador como cualquier otra persona. Debe estar consciente de que es el primero de los pecadores, o de lo contrario, no ha comprendido el verdadero sentido de la santidad de Dios y la depravación del hombre. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, hermanos, murió por nosotros. Amén. Cristo, hermanos, lo salvó como un ejemplo de gran misericordia. Pablo dice que es el ejemplo por excelencia de que todo pecador, sin importar cuán terrible sea su pecado, puede ser salvo, mis amados hermanos, y que todo creyente puede ser librado del pecado y del poder del pecado, sin importar cuán fuerte sea, hermanos, la esclavitud. Si tan solo recibe el poder de Cristo y le sigue con renovado compromiso, hermanos, el Señor lo salvará. Para que todo aquel, dice Juan 3, 15, 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero si para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, mis amados hermanos.
Dice, mis amados hermanos, el versículo 10 de Timoteo 1:17, dice así: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, mis amados hermanos, debe ser alabado. Cristo es digno de ser alabado. El pensar en la gloriosa salvación que Cristo le había dado llevó a Pablo a prorrumpir en alabanza. Esta es una gran doxología. Que demos esa gloria y que nuestra gloria esté dirigida a Dios. Dice que Dios es el Rey de los siglos. Dice que esta frase, hermanos, de los siglos implica eternidad. Dios es el Rey, la majestad soberana de los siglos, tanto de los actuales como de los venideros. Dios, hermanos, es inmortal, es decir, incorruptible. En Él no hay la menor corrupción, el menor envejecimiento, deterioro o decadencia. Dios no puede morir, solo Él es inmortal. Dice que también es un Dios invisible. Es decir, las personas no le pueden ver, al menos no con los ojos físicos, en la dimensión o mundo físico. Dios, hermanos, dice que también es el único sabio. Es decir, Él es el único Dios vivo y verdadero, el único Dios que verdaderamente tiene inteligencia y sabiduría, que puede realmente interactuar, mis amados hermanos, con el mundo y salvar a los hombres. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso, hermanos, fuimos escogidos. Para eso, hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Él nos escogió. Sois linaje escogido, hermanos. No importa, mi amado hermano, lo que tú hiciste. No importa lo que haya pasado en tu vida. Dice que Él nos escogió y que somos su real sacerdocio, pero estamos aquí, hermanos, para anunciar esas virtudes, ¿verdad? Las virtudes de de Dios, todo lo que Él hizo. Pues bien, mis amados hermanos, ya para concluir, ¿verdad? Esta hermosa palabra, dice que el resumen, hermanos, de todo esto que vimos, ¿verdad?, es que ningún pecado es más grande que la paciencia y el amor de Dios, y que nuestra vida debe ser un reflejo, hermanos, de gratitud por ese regalo inmerecido que el Señor nos da. Y que, hermano, recuerda siempre esto: no importa, hermano, lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que hayas hecho. Si tú te arrepientes y le buscas, el Señor está aquí, hermanos, para dar esa salvación. Este pasaje bíblico ofrece una poderosa reflexión de transformación, hermanos, radical, que produce la gracia de Dios en una persona. El apóstol Pablo utiliza, hermanos, su propio testimonio como el peor de los pecadores para demostrar que nadie está fuera del alcance de la misericordia de nuestro Dios. Así que, mi amado hermano, la reflexión de esta tarde es: el Señor ve tu corazón. Búscale, amado hermano. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.